más en Acción 10 en la mañana. Les dábamos un avance de nuestro segmento en agenda, de lo que vamos a abordar justamente hoy. Y vamos a hablar de la mediación en los casos de homicidio imprudente. ¿Qué ocurre cuando hay un homicidio imprudente a causa de un accidente de tránsito? ¿Qué pasa cuando la persona no es la primera vez que se ve involucrada en esto? ¿Va a haber o no mediación? O aunque no se haya visto involucrada anteriormente en un delito de homicidio imprudente en el contexto de un accidente vial, tampoco va a tener la opción de poder mediar. Vamos a hablar de este tema, de lo que realmente está ocurriendo en la práctica, como parte de una circular que se ha dicho que ha emitido el Ministerio Público ante las autoridades, han emitido como orientación ante las autoridades del Ministerio Público. Ya está un experto en derecho penal con nosotros y usted recuerde que puede participar más adelante. Así como lo decía Jocelyn, ya se encuentra con nosotros el doctor Noel Alonso Cano, quien es experto en derecho penal. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el segmento en agenda. Gracias, buenos días, gracias a ustedes por invitarme a su programa. Contextualícenos, doctor, ¿realmente es una circular del Ministerio Público o es una circular de quién para el Ministerio Público? ¿Cómo funciona esto? Y si ya se está llevando a la práctica, es decir, que no va a haber mediación en los delitos de homicidio imprudente en el contexto de un accidente de tránsito. Sí, lo que hay es una circular que se ha dado a conocer, en la cual la fiscal general de la República le orienta a sus fiscales auxiliares de todo el país de que de ahora en lo sucesivo ellos no van a aceptar ni mediaciones previas ni mediaciones durante el proceso. ¿Esto qué significa? Si una persona se miraba hasta el día de hoy involucrada en un accidente de tránsito, vamos a suponer de que había de por medio una muerte o unas lesiones leves, unas lesiones graves y unos daños. Hasta el día de hoy, la persona podía ir donde un abogado con la otra parte, hacer una mediación que se llama previa al proceso. O sea, en la fase del proceso investigativo policial, en las 48 horas, vamos a precisar. Uno lo presentaba, el fiscal lo analizaba, lo valoraba, comprobaba si no había coacción o no había otro elemento que perturbara la voluntad, digamos, de la víctima o sus familiares, y lo aprobaba. Y lo remitía al judicial competente para que el judicial lo valorara y le ejercitara el control de legalidad. Y ahí terminaba todo, dentro del término de las 48 horas. Pero la ley permitía y permite, porque eso está en el Código Procesal Penal vigente, que está plenamente en toda su validez, una vez que pasaba donde el judicial, se entraba a la fase judicial propiamente dicha. Durante esa fase del proceso penal, existía la posibilidad, si no había habido una mediación previa, existía la posibilidad de hacer una mediación durante el proceso, pero con un cambio muy significativo, que esa mediación ya no se hacía ante un abogado, sino que se tenía que hacer ante el fiscal asignado al caso. Y era ante ese fiscal que se hacía la mediación. Durante el proceso se remitían del judicial, el judicial convocaba a las partes a una audiencia especial, ejercitaba el control de legalidad y decidía darle su aprobación. El proceso ahí terminaba. En ambos casos siempre había de por medio una indemnización a las partes. La indemnización del seguro de los automóviles o la indemnización que los particulares acordaban entre ellos según su voluntad. Ahora, en estos casos, Gibi, lo estábamos conversando de entrar al aire, si iba a aplicar el hecho de que no hubiera mediación, no solamente en aquellas personas que no fueran reincidentes, es decir, si una persona se vio involucrada en un accidente de tránsito, por ejemplo, en el 2019, y fue objeto de proceso por homicidio imprudente, y luego se vuelve a ver involucrada en el mismo contexto en un delito de homicidio imprudente, en esos casos es que no aplica la mediación, o en cualquiera de los casos, aunque no hayas tenido un precedente de haberte visto involucrado en un accidente. La orientación fiscal es que no va a proceder y se van a oponer cuando hubiera una intención en ese sentido. No va a haber cuando la persona involucrada, el infractor, el conductor, es reincidente, es decir, que se ha visto sometido en procesos anteriores. Ahí de entrada se le cierran las puertas.
están cerradas las puertas. Cuando se trata de reincidentes. Esto significa que las personas que se ven involucradas en accidentes de tránsito y cometen homicidios imprudentes, se les retira el beneficio de algunos arreglos que tenía con las partes. De poder mediar. Aquí se cierra, con esa orientación se le están diciendo, ustedes fiscales que están en las sedes policiales o en las sedes fiscales departamentales o nacional, no van a aprobar ni a recibir mediaciones previas. Es decir, durante el término de las 48 horas de investigación. Entiendo que también se les va a suspender la licencia de conducir. Hay una orientación en esa misma circular en donde se le está indicando a ellos que deben de pedir la suspensión cuando hay circunstancias graves, es decir, que se conduce bajo efectos del alcohol, de droga, de estupefacientes o fármacos que pueden alterar la voluntad de la persona. Se le está indicando que deben de pedir la suspensión vitalicia de las licencias de conducir. ¿El beneficio de libertad condicional en algunos casos ya eso se va a retirar, doctor? Lo que les están indicando es que hay dos tipos de forma de cómo una persona procesada puede lograr la libertad. Una vez ya condenado, ¿verdad? Que el proceso ya terminó con una condena determinada, que es la suspensión de la condena, que es cuando la pena es de 5 para abajo, hasta un máximo de 5 años de prisión. Eso es suspensión de pena. Pero también puede ocurrir de que esa condena sea mayor, por ejemplo puede ser hasta 8, que es en el caso de la legislación nuestra, que es la pena máxima que se puede imponer cuando se conduce bajo efectos de bebidas alcohólicas o drogas. Ahí ya opera lo que se llama la libertad condicional, que hay que cumplir 3/4 partes de la pena para poder optar. Entonces, la circular lo que indica es de que los fiscales se deben de oponer en ambos casos a ese beneficio. Aquí viene la controversia. Este es el punto donde es importante ver cómo se va a desarrollar esto. La Fiscal General de la República le puede orientar dentro del ámbito de sus funciones a sus subalternos que actúen de determinada manera. Eso no está impedido, ella puede hacerlo, es su facultad. De manera administrativa sin hacer una reforma. Porque es que lo que sucede es que la circular solo tiene validez y efecto para el personal de la Fiscalía. Por eso es que le digo, entonces ahí va a venir una controversia que vamos a ver cómo se va a dilucidar. La Fiscalía, en nombre de la víctima y de la sociedad, es solo una parte del proceso penal. La otra parte lo es el acusado y su defensor. Pero quien decide en un proceso contradictorio penal es el juez. El juez es el que tiene, por mandato de la Constitución, la dirección del proceso. Las partes contendientes, cada uno representando sus intereses, pero al final el juez va a decir si esta persona es responsable o no del hecho que se le acusa, y el señor juez o la señora juez que esté a cargo del caso es el que tiene la última palabra. Si le va a dar un beneficio determinado o si va a aprobar cualquier mediación que haya. Me preguntaba eso porque en nuestra legislación existe la figura de la mediación, independientemente de la orientación administrativa de la fiscal. Es que ese es el punto, mire, el proceso penal es una cuestión muy importante para la sociedad y tiene que tener principios que la regulan y que están contenidos en el Código Procesal Penal vigente nuestro. Eso no ha sido reformado. La mediación está en el Código del 55 y siguientes del CPP y dice cuáles son los requisitos que se deben de cumplir. En ninguna parte del Código se establece de que si el Ministerio Público se opone, si el juez está supeditado a eso. El juez solo debe obediencia a la Constitución y a las leyes. Y aquí hay una ley que es el Código Procesal Penal que dice que esa figura, en base al principio de oportunidad, que es la mediación previa y la mediación durante el proceso, está vigente. Y mientras esté vigente, el juez puede decidir perfectamente si hace
un asunto o toma una decisión en un sentido determinado o no. Claro, mandando a oír a las partes. Fiscalía es parte en los procesos penales en representación de la víctima y obviamente, me imagino, van a exponer sus puntos de vista, sus consideraciones, pero hasta ahí quien tiene la última palabra es el juez de la causa. Doctor, ¿qué pasaría con los conductores que manejan de forma temeraria o provocan de alguna manera accidentes de tránsito y dejan lesiones graves o leves a sus víctimas? ¿Esto va a cambiar el proceso que ellos inicialmente tenían? La circular lo que está diciendo es de que en ese tipo de casos no se va a aceptar ningún tipo de mediación. Se le orienta pues a los fiscales. ¿Cuáles son las excepciones que hay para la mediación? Bueno, de la lectura de esa circular y de lo que en realidad está vigente, que es el Código Procesal Penal, lo que procede en este tipo de casos es que la mediación no ha sido derogada. La mediación previa ni la durante el proceso no ha sido derogada. ¿Eso según que el Código Penal? Según el Código Procesal Penal. El único que puede derogar una normativa del Código Penal o del Código Procesal Penal es la Asamblea Nacional. Ellos son los que tienen la facultad de reformar, de dejar sin valor o, digamos, aprobar una nueva normativa. Solo es la Asamblea Nacional. En el caso de los jueces, ellos también tendrían la potestad de decidir o no si habría mediación en los casos de homicidios imprudentes. A pesar de lo que el fiscal pida, porque como que ahí se genera como un conflicto, porque si en nuestro Código Procesal Penal está el tema de la mediación estipulado, entonces ¿qué puede hacer el juez? Siendo que el fiscal dice, no quiero que haya mediación, no procede una mediación. ¿Quién tiene la última palabra? En materia de justicia, quien tiene la última palabra siempre es el juez o el magistrado que está conociendo el caso. Es decir, en Nicaragua, en teoría, tenemos una separación de poderes. Esa separación de poderes significa de que los jueces y los magistrados, como la ley orgánica del Poder Judicial lo establece, son independientes en su actuación. Ellos solo deben obediencia a la Constitución y a las leyes. Lo que sucede es que Fiscalía, que es un ente perteneciente al Ejecutivo, que actúa de forma autónoma, tiene un criterio sobre el proceso porque ellos son parte de ese proceso, pero el juez tiene la última palabra. Yo pienso de manera individual que lo que se debe hacer es sentarse las partes, las instituciones que tienen que ver con este asunto. Es importante tenerlo claro. La sociedad nicaragüense, todos nosotros necesitamos protegernos ante esta pandemia de accidentes, porque aquí todos estamos en riesgo, todos. Pero yo considero de que se debe ir más allá. Ya hay que irse olvidando que es que las leyes penales van a regular y van a encontrar soluciones. No es cierto, las leyes penales no están, el proceso penal, el derecho penal no está destinado y no es su finalidad encontrar soluciones a problemas sociales. No es cierto. La finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de hechos controvertidos, así lo dice claramente el artículo 7 CPP. Y esa finalidad está íntimamente relacionada con el restablecimiento de la paz social armónica de nuestro país. Esa es la finalidad fundamental del proceso, no es llenar la cárcel de personas. ¿Cuáles podrían ser entonces las estrategias correctas para poner un poco de freno a combatir esta pandemia de accidentes? Usted ha hecho esa referencia hoy día. ¿Y cómo considera usted que es entonces esta medida administrativa de parte del Ministerio Público viene a ayudar o quizá no va a ayudar tanto o va a conflictuar más bien a los poderes y a poner más difícil un proceso judicial? Mire, la circular y lo que pretende tiene buenas intenciones. Pretende incidir de una forma directa y contundente en frenar ese tipo de conductas que de carácter vial están afectando a la sociedad nicaragüense. Está bien intencionada, pero debe, si hablamos de legalidad, eso debe de ser consensuado con otros actores de la Administración de Justicia. Debería haber una reunión
y decidir o reformar la ley de una vez por todas y decir en qué caso o no debe proceder. Hasta ahorita no hay una norma, una ley que diga que la mediación previa ni la durante el proceso queda anulada. Queda no como dice. muy discrecional entonces esto de la mediación con esta circular y el contexto en el que estamos. Lo nuevo que tenemos en el escenario es que Fiscalía se va a oponer, porque considera que es su papel y porque consideran de que es necesario hacerlo de una forma rápida, expedita y contundente. Queda a discreción del juez prácticamente. Pero es el juez el que tiene la última palabra. Y en Nicaragua nos debemos de acostumbrar de una vez por todas de que la legalidad debe ser un pan nuestro de cada día. ¿No reduciría en todo caso los accidentes de tránsito que han ocurrido? Porque en lo que va de este año, al menos 700 accidentes de tránsito, según datos de Tránsito Nacional, se han registrado en lo que va de este año 2022. Sin embargo, con estas nuevas disposiciones administrativas que se estarían realizando en los procesos de mediación, en el caso de homicidios imprudentes relacionados a accidentes de tránsito, ¿no vendría a dar de alguna manera un peso positivo para reducir estas cifras, doctor? Yo pienso que sí. Yo pienso que va a tener una incidencia. Va a tener una incidencia porque ahora los conductores... Usted decía, tiene buena intención, pero no es la manera en la que podría ayudar a reducir en un 100% estos accidentes viales. Es que lo que sucede es de que se parte de la prohibición de mediaciones de una forma generalizada. Y no todos los accidentes de tránsito, en ellos concurren las mismas circunstancias. Algunos requieren y otros no requieren mediación. Vamos a ponerle un contexto real. Un conductor se ve involucrado en un accidente y causa un resultado muerte, ¿verdad? Entonces, aquí se le está diciendo que el fiscal debe pedir al juez de que en la sentencia señale cuánto es lo que debe de pagar este conductor a la víctima, la reparación, el daño que causó, ¿verdad? ¿Y en el caso de fallecimiento? En caso de fallecimiento también y lesiones, yo me pregunto, ¿cómo van a hacer para determinar un juez cuánto es lo que la persona condenada deberá pagarle a la víctima? Por ejemplo, si se trata de un obrero en la construcción o si se trata de un profesional, de un empresario, de un campesino, ¿cuál va a ser el criterio para imponer? ¿A todos se le va a poner lo mismo? ¿Va a poder pagar una familia de escasos recursos lo mismo que una familia que tiene buenos recursos? Eso está por verse. Yo quiero ver qué va a pasar con el juez. ¿Cuánto es lo que le va a mandar a pagar? Porque no tenemos referente en Nicaragua. Aquí hay personas que hacen mediaciones y, por ejemplo, pagan $2,000 por una muerte o por unas lesiones. Hay personas que llegan a pagar 15,000 y cifra más alta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con respecto a las compañías de seguro? Que me diga alguien qué vamos a hacer, porque las aseguradoras aquí publican cada año, y no estoy en contra de las aseguradoras de ninguna manera. Yo soy pro libertad de empresa, pero ganan una millonada, millones de dólares. ¿Y cuánto le pagan a una persona que fallece en un accidente de tránsito? $2,500. Esa es la cifra máxima. O sea, digo yo, ¿valdrá la vida de una persona $2,500? ¿Es correcto eso, indemnizar por ese monto? De hecho, yo por eso le preguntaba si esto es positivo o no va a abordar mucho a ese proceso de justicia que necesitan las víctimas y toda esta parte, porque además de la muerte, del dolor, hay todo unas causas y unas consecuencias directas en la familia de la víctima, por ejemplo, hijos en la orfandad, necesidades económicas y todo esto, y a veces los seguros, como usted lo acaba de mencionar, no son suficientes. Cuando no hay un proceso de mediación, ¿cómo queda entonces la familia de la víctima? Siempre sí, el seguro obviamente le tiene que pagar, pero para poder resarcir todos estos daños, podría exigir, a pesar de que hay una condena de quien pues se vio involucrado en el homicidio imprudente, podría exigir que le paguen el resto de los gastos y de los daños que sufrió. Perfectamente. Si una compañía aseguradora paga el monto que tiene en su póliza de seguro, eso no exime al responsable de tener que indemnizar también a la familia de la víctima. El monto es lo que las partes pues
acordarán en su momento de acuerdo a sus capacidades económicas, pero no está exenta la persona, aunque le pague el seguro, el autor no está exento de tener que indemnizar. Pero yo también me refería a esto, doctor, si no hay mediación, igual el autor tiene que indemnizar. Tiene que indemnizar siempre. Okay. Y lo interesante de la circular que le dicen al fiscal, no espere ir a la víctima a reclamar después que el juicio concluyó. Le están diciendo, pida en el proceso que el juez establezca un monto de que está obligado a pagar en todas las circunstancias. Aun cuando tenga una pena condenatoria. Sí, aun cuando tenga. Es que lo que sucede es que el principio universal es toda acción penal o todo delito tiene una cuestión accesoria de carácter civil, una consecuencia que hay que indemnizar. Yo le preguntaba hace unos minutos cuáles podrían ser esas estrategias, quizá interinstitucionales, para traer un poquito de solución a esto del problema de los accidentes de tránsito, que cada vez son más notorios. Más de 10.000 accidentes de tránsito en el último periodo, en los últimos meses, 700 muertos. Las autoridades policiales, por ejemplo, daban a conocer que les preocupa y que a veces tienen que ser fuertes, lo dijo la autoridad policial, con la población, porque los accidentes se están dando en su mayoría entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, y muchos de ellos son por exceso de velocidad, por estado de ebriedad, por conducir en estado de ebriedad y por ese manejo temerario que pone en riesgo a las demás personas. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas estrategias interinstitucionales y de toda la sociedad también? Bueno, mire, uno va en las calles y uno mira bastante efectivos de tránsito, tratando de alguna manera, muy incidente, de que el tráfico, digamos, se desarrolle normalmente. Es un asunto que me parece que es oportuno destacar, porque hay bastantes muchachos oficiales de tránsito en las calles ayudando pues a los conductores y a la sociedad en general. Pero este tema me parece a mí de que debe ser también de carácter preventivo. No es actuar una vez que el accidente ya ocurrió, sino incidir de una forma más directa en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todas las instituciones acerca de la responsabilidad que los conductores tenemos en este tipo de situaciones. A ello hay que agregar un elemento que me parece a mí que un poquito, me parece que las autoridades o toda la sociedad hemos descuidado. Managua es una ciudad que está diseñada, sus calles, para un tráfico, un tránsito de vehículos muy menor. Sí, Managua empieza a desarrollarse allá por los años 30, los primeros vehículos empiezan a circular y las calles son diseñadas para esa escasez de vehículos. Ahora las calles de Managua, sobre sus calles transitan decenas de miles, creo centenares de miles de carros. Eso ayuda a fomentar de que al haber mayor tránsito, obviamente hay más posibilidades de colisiones entre los vehículos. Si a eso le sumamos de que ha habido un mejoramiento que se mira en las calles, que la alcaldía y las otras instituciones se mira que han hecho mucha mejora en la infraestructura vial, pero la cantidad de carros, de automotores que están circulando es enorme. La educación vial podría ser la razón para que terminen de una vez por todas los accidentes de tránsito viales, según algunos expertos lo que han afirmado. Sí. La educación vial, sin duda alguna, es el principal factor que puede incidir en la disminución de accidentes. No cabe la menor duda, es la educación vial. Influir, pero que no se crea que la educación vial es solo en escuela, que los chavalos, los jóvenes. No, la educación vial es en el hogar. Nos involucra a todos, definitivamente. A todos, en las iglesias, en las instituciones, a nosotros los padres con respecto a nuestros hijos, porque es un problema que nos atañe a todos. Y yo creo que en esa línea pues es que el Ministerio Público está queriendo incidir. No está mal, pero a final de cuentas quien va a decidir este asunto, esta controversia, son los tribunales y los jueces que conozcan cada caso en particular. No todo, como la circular dice, nos oponemos en todo, pero es que no todos los accidentes son iguales. No todos los accidentes son iguales. No se puede generalizar, puesto que precisamente eso atenta contra la esencia humana, de que todos somos distintos, todos nos parecemos, pero todos somos distintos, somos
somos únicos pues en nuestro Queremos ser. agradecer mucho su tiempo, doctor Noel Alonso Cano, experto en Derecho Penal, que nos ha acompañado hoy día y hemos abordado y analizado este tema. Siempre bienvenido, doctor. Gracias a ustedes, muchachos, por invitarnos. Buen día. Gracias a usted. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 de la mañana. Sin embargo, antes nos vamos a trasladar con Odely Vargas, quien se encuentra al otro lado del estudio. Adelante, Odely. Más bien Xochitl Cristina, Imi, que anda muy guapa hoy. Está al otro lado del estudio con más de la revista. Adelante, Xochitl.